me invitó, él me conoce de otro lugar. Así que bueno, traté de armar algo como para que, supongo que la mayoría quizás no tiene mucho conocimiento de cuál es el rol de un kinesiólogo dentro de un equipo de deporte, sea el cual fuera. Quizás, ojalá sí, ojalá todo el mundo sepa, pero si alguno no sabe, bueno, espero que esto les ayude de algo. En primer lugar, les quisiera preguntar, así si quieren, con la barra espaciadora pueden hablar un toquecito así, si saben los que son las capacidades físicas. ¿Alguna tiene una idea? Mientras voy compartiendo y buscando. ¿Alguna tiene idea? He escuchado decir sobre acortamiento muscular, ese tipo de cosas. Bueno, cuando hay un acortamiento, claramente hay una articulación que no se está pudiendo mover libremente. Entonces, es ahí en donde uno habla sobre la longitud del músculo, la debilidad muscular, porque un músculo tiene que contraerse y el otro ceder para que esa articulación se pueda mover libremente. Entonces, es otro factor que depende, ¿no?, de todo esto. Los tejidos periarticulares, si hay alguna lesión o algún tejido cicatrizal, que eso me restrinja un poco el movimiento, también molesta a la hora del movimiento libre. La piel, como por ejemplo también si hay una cicatriz grande o algo por el estilo, puede también generar un dolor o una molestia, mejor dicho, a la hora de un movimiento, y eso generar una limitación ante el mismo, ¿no? Eso son entre unas. Acá simplemente hay algunas formas en las cuales quizás uno puede elongar, después claramente hay que ver bien cuál es el grupo muscular que uno quiere elongar, ¿no? Pero simplemente a modo ilustrativo, eso. Algo muy cortito de anatomía como para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando. La composición del músculo tiene elementos contráctiles y no contráctiles. Ahí tengo una imagen del músculo. ¿Llegan a ver mi cursor? Sí. Bien. Estas fibras articulares están separadas todos por paquetes, se les llama, y asimismo eso está todo en un conjunto y forma parte de un músculo. La parte del músculo quizás la que tiene un poco más de cercanía a la cocina, cuando compran un pedacito de carne, esa membrana blanca que se le ve a veces a la carne, eso es la fascia, perdón, no me salía, la fascia. Eso es un elemento no contráctil, pero también sumamente importante a la hora de una elongación. Acá está cuando yo les decía de quizás cuando uno juega con una bandita elástica, en qué momento se rompe y en qué momento no. En esta región elástica, cuando uno genera una carga, ¿no?, y la quita, siempre que esté dentro de este momento de región elástica, el elemento va a volver a su posición original sin ninguna deformación. Va a volver de una forma óptima. Dentro de la región plástica, uno le va a agregar una carga al músculo, al tejido, al hueso. Cualquier elemento tiene su módulo de Young, ¿sí?, tiene su módulo de elasticidad, sería. Entonces, cuando uno le pone una carga, eso, al quitárselo, tiene que volver a su posición. Dentro de la región plástica va a volver, pero quizás no de la misma forma que cuando está dentro de la región plástica. Ahora, cuando esa carga excede la capacidad de ese material y lo rompe, llega a una fractura, a un quiebre. Entonces es acá en donde tenemos las lesiones, ¿sí? Cuando uno trabaja para ganar ese tipo de, ganar más elongación, ganar más capacidad de movimiento, está trabajando más que nada en este área, casi en la región final de la elástica y al principio de la plástica, porque nosotros necesitamos que ese músculo se elongue cada vez más y no queremos llegar a ninguna lastimadura, a ninguna lesión, perdón. Por eso quizás ustedes a veces cuando elongan sienten como esa tensión, ese dolor de que molesta, pero a veces hay que aguantárselo para poder generar esto, que el músculo gane elasticidad para nosotros después. Con amarillo, con negro y con rojo. Entonces, ¿sobre qué región debo trabajar para lograr una mayor flexibilidad? Es lo que les estaba diciendo antes. Estamos acá. Fíjate que ahí te hicieron, disculpame, pero ahí te hicieron algunas preguntas. Ay, perdón que no estoy leyendo porque lo corrí, porque si no, no veo yo el power, bancame. Bien. Preguntaron si eso pasa con los ligamentos también. Todos tienen su módulo de Young, tanto huesos como músculos. El ligamento no es un músculo muy contráctil, es muy resistivo, pero no es un material tan contráctil.
Esperen que voy a hacer así los puedo ver. Bueno, aparte, el ligamento, perdón, ¿me dijeron tendones o ligamentos? Ligamentos, bien. Los ligamentos están alrededor de una articulación, entonces están más bien para protegerlos, ¿sí? Tienen su capacidad de elasticidad. Muchas veces cuando uno genera un esguince de tobillo, ¿qué es lo que pasa? Los ligamentos se distienden. Se distienden a tal punto. Se silenció, Cris. Ahí está, sí, lo silencié a todos para... Date de alta igual vos, Noé, porque se estaba escuchando de fondo y por ahí se mezclaban un poquito las voces. Ahora sí, Noé, dale nomás. Sacate el silencio. Activate de vuelta el sonido, el audio, Noé. Porque me queda arriba cuando cuando está la pantalla compartida. Bueno, cuando uno se genera un esguince de tobillo, por ejemplo, que es lo que más o menos tenemos todos más cerca y más conocido quizás, los ligamentos se distienden. Dependiendo cuánto sea esa distensión, está el grado de esguince que hay. Todos los materiales tienen su módulo de Ian. Unos tienen esta región elástica un poco más corta, entonces viene la deformación más rápido y la fractura o la ruptura, mejor dicho, también más pronto. Pero igual en eso después vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la mayor deformación del músculo? Yo por ahora estoy hablando más bien de músculo, ¿sí? ¿De qué depende la mayor deformación del músculo? El tiempo de la aplicación de la carga, la velocidad de la carga, la temperatura del material. En cuanto nosotros hablamos de la temperatura del material es cuando unos a ustedes le dicen entren en calor antes de correr, es esto, es preparar la temperatura del cuerpo como para que ante la aplicación de una carga, en grandes velocidades, el cuerpo tenga la capacidad de reabsorber esa energía y no llegue a esa ruptura, ¿sí? Y obviamente la cantidad de la carga, el peso, el esfuerzo, ¿sí? Y ahora, los beneficios de una elongación. Tenemos, va a tener su beneficio sobre la flexibilidad, sobre la economía de esfuerzos. En cuanto a la economía de esfuerzos, hablamos en que uno haga un movimiento o un movimiento, un esfuerzo, y tratar de optimizar. El cuerpo trata de optimizar siempre, gastar la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de energía. Ustedes quizás no se dan cuenta, pero a medida que ustedes van corriendo, no están pensando en cómo corren, sino ya están pensando en a quién dar el pase, cómo elaborar la jugada. Eso, ustedes no se dan cuenta, pero en el cerebro hay un montón de conexiones que están actuando en forma simultánea para que puedan hacer esto. Entonces, habla sobre esto, sobre la economía de esfuerzos, como para uno poder no estar pensando en una cosa y poder optimizarla en otro. Dicho en otras palabras, cuando uno está con una molestia, con un dolor, quizás está pensando y presente sobre me duele el tobillo, y capaz que no está tan atento a otra cosa porque uno está como pensando en proteger esa área que molesta. Entonces, si nosotros tenemos una buena elongación, nuestro cuerpo está bien preparado para poder afrontar una carga, una velocidad, vamos a estar en buenas condiciones para poder tener una buena economía de esfuerzos. Va a actuar sobre la postura es indispensable para la prevención, va a actuar sobre la resistencia, sobre la fuerza y la velocidad, y como venimos hablando, todo esto confluye en la prevención de lesiones. Antes que nada voy a decir que esta es solamente una parte, no se pongan contentas que todavía no terminé. ¿Sí? Este Power lo armó un amigo de Cristian, yo no me voy a hacer cargo, me hago cargo yo de algunas preguntitas que por ahí surgieron en la semana, que hay varios casos de jugadoras que han sufrido algún tipo de lesión. Sí. Igual el otro viene más para el lado kinésico y quizás ahí se entiende un poquito más, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Me escucha? Sí, decime. Ah, pensé que no me andaba el micrófono.
Tranquila, va. A mí, por ejemplo, un montón de veces me pasó que me dijeron que yo soy muy propensa a lesionarme por el continuo crecimiento de mis huesos. Y eso. Porque yo mido 1,77 y medio y siempre me pasó que, por ejemplo, a los 9, 10 años, a los 11 también, que tal vez me esguinzaba 2 veces por año o me esguinzaba mucho los tobillos, la muñeca, el codo, tal vez los dedos y eso. Es por... Ahí tenemos dos cuestiones distintas. Yo no lo atribuiría tanto a tu altura. Yo mido 1,80 m, para que te des una idea. No va tanto por el lado de la altura. Las mujeres, más que nada, somos más hiperlaxas que los hombres. Viene por una cuestión biológica de que el cuerpo de la mujer viene preparado para en algún momento poder dar a luz, que las caderas se distiendan, o sea, que los ligamentos tengan la capacidad más que nada de elongarse con mucha más facilidad que en el hombre. Eso por un lado. La mujer es más propensa a ser hiperlaxa, que lo vemos más en esta cuestión de ligamentos, como vos me decías, que tenés esta facilidad, digamos, para hacer este tipo de esguinces en distintas articulaciones. Por otro lado, tenemos, si vos muchas veces, porque tenés en distintos lados del cuerpo, pero quizás alguna de ustedes es como que todo el tiempo se esguinza el tobillo o todo el tiempo se le sale el hombro del lugar. Hay que ver qué es lo que sucedió con la primera lesión. O sea... A mí, disculpe, mi primera lesión fue, por ejemplo, una fractura de muñeca. Pero una fractura, eso ya fue por una caída. Sí, pero ahí no tiene nada que ver los ligamentos. Ojo, claro, sí, pero hablando también de los esguinces y eso, también me pasa mucho los tobillos. El tobillo derecho y el tobillo izquierdo, yo siempre que entreno en el club, siempre los tengo vendado porque siempre me dijeron que cuando vaya a entrenar me vende. También escuché mucho de que tal vez a veces no conviene vendarse para que el tobillo ya de por sí agarre, como que se sí, que tome funcionalidad por sí solo. Pero sí, yo, por ejemplo, hay ahora cuestiones. Por un lado, está muy bien que vos lo vendes cuando vas a jugar así, o sea, un partido o vas a entrenar de una manera fuerte. Eso está bien que vos lo protejas, porque si vos sabés que de por sí tenés un tobillo débil, digámoslo así para que se entienda, está bien que lo protejas. Ahora, durante el día no, porque durante el día ese tobillo tiene que estar preparado para poder reabsorber este tipo de... Por ejemplo, vos vas caminando, pisás una piedrita o lo que sea, pisás mal sin darte cuenta y el cuerpo tiene un mecanismo de reaccionar y controlar esa mala pisada, por decirlo de una forma. Del mismo modo, hay que seguramente hacer algún tipo de entrenamiento y rehabilitación en cuanto a toda la musculatura alrededor de esa articulación que vos venís teniendo problemas. Por eso yo decía de ver qué es lo que pasó con la primera lesión. La primera lesión en el sector, digamos. Por ejemplo, vos me decís, a mí lo primero que me pasó fue una fractura de brazo. Eso no tiene nada que ver con que vos seas hiperlaxa. O sea, eso es una caída que nos puede pasar a cualquiera. Caíste mal, el hueso no pudo reabsorber esa energía de golpe que sufrió a la hora de la caída, entonces se produjo la ruptura de ese hueso. Otra cuestión es que si yo siempre me esguinzo el tobillo, y la primera vez que yo me esguinzo el tobillo, quise apurarlo, quise acelerarme, quise salir de vuelta a jugar, o quise, no sé, tuve que ir a lo que sea, y no hiciste una buena rehabilitación, en el cerebro quedan como llaves. Entonces, ¿cuál va a ser? La cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si vos tenés ya de por sí un eslabón débil en el tobillo, lo más probable es que vos vuelvas a tener un problema en ese tobillo. ¿Se entiende lo que voy? Yo siempre que me esguincé, estuve los 30 días que me tocó estar con la otra ortopédica y después tal vez 10 o 15 días de rehabilitación y eso. Bien. Yo, por ejemplo, ahora, como no estoy teniendo entrenamientos tal vez tan
vamos a decir, tan exigentes como tenía antes, Sí, sí. aprovecho y tal vez cuando no me vendo, tal vez, porque tal vez en el patio troto o corro o algo así y no me vendo porque también aprovechando eso. Claro. Y Sí, claro, sí, tal hay que vez ver hago también, flexiones y eso. está muy bien que vos hayas respetado el tiempo de inmovilización, porque el tiempo que uno le da de inmovilización, sea una bota, sea un yeso, sea lo que sea, pero una inmovilización, o quizás una férula, si es el miembro superior, que a veces le ponen tipo como unas tablillas en el brazo, para que el resto, si alguna vez le Claro, pasó, sí, le pasó. me han puesto en Está los muy bien dedos. respetar el tiempo de inmovilización, porque ese es el tiempo que necesita el organismo para fijar la elastina en ese ligamento o el calcio en ese hueso, ¿se entiende? Para que Sí, eso sí. se reorganice de vuelta. Ahora, es fundamental el tratamiento posterior también. El tratamiento en cuanto el recuperar la fuerza, recuperar la movilidad, porque donde hubo mucho tiempo sin moverse, la movilidad se pierde, los músculos se hipotonizan. Entonces, y después, encima de todo eso, a uno le queda el miedo de que yo tengo este pie mal. Entonces Sí, a también hay que cuidar mí, muchísimo la propiocepción de esa articulación específicamente. Entonces quizás yo viéndolo por lo que vos me decís, 10, 15 días de tratamiento seguramente no te habrá alcanzado para que ese tobillo haya quedado de una forma óptima. Por eso después tuviste todos de vuelta, reivindicaste de vuelta en esa misma lesión, ¿se entiende? Pero que vos tengas esguinces en distintos lugares del cuerpo, yo creo que va más por un lado de que vos seas hiperlaxa. A ver, yo no tengo ningún estudio tuyo, no tengo nada, yo solamente me guío por lo que vos me estás diciendo, ¿sí? sí, sí. Yo creo que eso va más por un lado de que vos sos más hiperlaxa, entonces tendrías que quizás tener más un entrenamiento en cuanto a fortalecimiento articular en general, ¿sí? Eso como para Claro, cerrar un poquito la idea tuya de tu tema. yo, por ejemplo, siempre que corro o algo, tal vez me da miedo los pozos porque siempre lo que tuve en piernas fue o rodilla o tobillo y tal vez corro y me piden que ponga firme el pie, pero tal vez que tengo que pisar en un pozo porque si no tengo tal vez un metro que no corrí y tal vez que me da un poco de miedo tal vez los cambios de dirección o algo Sí. porque El el power que yo hice tobillo... antes también va muy direccionado a la parte muscular porque el músculo, si bien los ligamentos son los que lo sostienen, son como esas partes no contráctiles que sostienen las articulaciones, el músculo es el que es capaz de absorber la energía, de cambiar las direcciones, entonces es el músculo lo que nosotros tenemos que tener bien fuerte mayormente para prevenir lesiones. Hay lesiones que no las vamos a poder prevenir desgraciadamente, eso es así. Pero hay un índice que nosotros podemos tratar de dejarlo lo más mínimo posible para que pasen, ¿sí? Bueno, igual ahora voy más a la parte kinésica. Esto fue más que nada como este power que pasó recién, era como tenía unas partes anatómicas como para tener un pantallazo general y ahora entrar un poquito más, sí, a lo otro, ¿sí? Ahí les comparto el otro power. ¿Cómo? Discúlpame, con respecto a la inmovilización. Sí. Las estructuras anatómicas, como lo son los ligamentos, van a responder a las fuerzas que nosotros, o sea, se van a formar a partir de las fuerzas que nosotros le apliquemos. O sea, según las solicitudes biomecánicas que vayan a tener. Sí. Entonces, con la inmovilización no tendrían esas fuerzas sometiéndolos para saber a dónde se tienen que ir a dirigir las fibras. Por lo que yo tengo entendido, al utilizar bota o lo que sea, las fibras no se van a regenerar de la manera natural, ¿no? Puede que pierda esa mínima laxitud que tiene el ligamento al momento antes de lesionarse. Claro, a ver. Uno cuando inmoviliza trata de inmovilizar en una posición neutra, ¿sí? Entonces, al estar un sector fijo, sin movilización, la elastina sí, vamos a hablar de ligamentos, por ejemplo. La elastina que necesitamos que se inserte en ese ligamento, lo va a insertar en esa posición, en ese tamaño del ligamento que en ese momento, en esa posición necesita esa articulación. Eso es para que se inserte la elastina. Posterior a eso,
viene la rehabilitación para el movimiento, para que ese ligamento vuelva a tener el movimiento necesario, pero que siga siendo protector. Porque si nosotros no hacemos esa fijación, el ligamento no es protector porque no tiene la capacidad resistiva que perdió a la hora de la elongación excesiva. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. ¿Es eso lo que vos me estabas preguntando? Sí, sí. Gracias. Perfecto. Sí, no, por nada, por nada. ¿Alguna más? Bueno, paso al otro power entonces. Tuvieron un contacto con un kinesiólogo, pero quizás otras no. Eso significaría que nunca tuvieron una lesión, eso sería buenísimo. A ver, para ustedes, ¿qué es la kinesiología? ¿Cierto que están todos con el micrófono cerrado? Bueno, vamos directamente así. Acá. Yo busqué definiciones simples que las puedan entender y de última, si no la entienden, las charlamos entre todos. Puse 3 definiciones de 3 lugares distintas. Por un lado dice que la kinesiología es una disciplina que estudia la actividad muscular del cuerpo humano. Otro dice que es el conjunto de métodos curativos que se emplean para restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo humano y conocimiento científico que se tiene de estos métodos. Y la última, que quizás cierra un poquito más la parte que a mí me interesa, dice que la kinesiología es el arte y ciencia de tratar enfermedades por medio del movimiento y de los agentes físicos a través de sus 3 ramas: la kinesioterapia, la kinefilaxia y la fisioterapia. La kinefilaxia es en donde puse un poquito más de hincapié porque es en lo que después voy a entrar un poquito más, ¿sí? Acá ya tenemos la definición de lo que es la kinesiología y ahora le entramos un poquito a la parte de la kinesiología deportiva. La kinesiología deportiva es la especialidad kinésica que se ocupa de rehabilitar las lesiones físicas ocurridas durante la práctica deportiva y a la vez se encarga de fomentar la prevención de las mismas. Hablamos de vuelta de la parte de prevención. Entonces, kinefilaxia. Por kinefilaxia se entiende la prevención de patologías mediante el movimiento. Por ser la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano, la kinesiología trabaja la prevención, recuperación y rehabilitación del sistema musculoesquelético. Se basa en mejorar la colaboración entre el sistema muscular y el sistema nervioso. Reducir los tiempos de la recuperación tras la práctica deportiva. ¿Sí? Entonces, para mí es sumamente importante la kinefilaxia. Si bien ustedes quizás tienen una idea más de que el kinesiólogo me va a rehabilitar después de haberme roto, por decirlo de una forma, después de haberme lesionado, después de que yo haya tenido algún problema, ahí viene el kinesiólogo. No, la labor del kinesiólogo viene desde antes, desde la prevención. Ahí tenemos el rol del kinesiólogo. Es antes, durante y después de la lesión propiamente dicha. La comunicación con todo el cuerpo técnico es fundamental para el deportista. Y acá es donde yo quiero hacer un poquito, parar un poquito la pelota. Tengo entendido que ustedes no tienen kinesiólogo en su equipo técnico, ¿no? O sea, tienen a Cristian y no sé qué más tendrán en su... Por ahora, mirá, ¿no? Es como vos dijiste. Generalmente la mirada del kinesiólogo se lo ve a posterior a la lesión. Se lo ve al kine como a la persona que yo voy a ver después de que me rompí. Tal cual. La realidad es que tanto el kinesiólogo como el nutricionista y como el entrenador y el preparador físico juegan un rol dividido en pos a un objetivo, ¿no? Sí, obvio. Y quizás lo que vos mencionás de que hay muchas por ahí, no porque seamos profes tenemos que saber de nutrición, porque por ahí está también mal entendido eso, saber de nutrición y de rehabilitación, que cada una de esas especialidades justamente tiene el área. Muchas veces se escucha a determinado profesional no de ese área, quizás tratando de meterse en el área que por ahí no le corresponde. Sí. Lo más nombrado... Por casi obligación o por casi necesidad, digamos. Tal cual, pero la realidad, si vamos al ideal, es que tanto el kine como el nutri, como el entrenador, como los jugadores, son parte del mismo equipo y van a pelear por un resultado en común. Exacto. Y por ahí quizás, también como para cerrar un poquito los mitos, que cada vez que escuchen rehabilitación es una palabra exclusiva del kinesiólogo, no es palabra
se le adjudica un profesor ni un entrenador. Un entrenador ni un profesor puede rehabilitar a una persona. ¿Por qué? Porque el título no se extiende hasta esa complejidad. Ya lo que podemos hacer es, como mencionaron antes, tratar de reducir el margen de lesiones de un equipo mediante métodos de entrenamiento, pero no rehabilitar. Se hacen un post lesión con la visión del kine, ¿no? Yo acá quiero, porque por cómo lo conozco a Cristian, es un tipo sumamente leído que está todo el tiempo tratando de capacitarse y brindarles a ustedes, que son sus alumnas, lo mejor. Y menos mal que tienen un profe así, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero la real es que yo sé que él ha hecho test para ver cómo andan de elongación, cómo anda de cadenas acortadas. Él vive haciendo este tipo de cosas, que está buenísimo que lo haga, pero eso sería genial si lo puede hacer acompañado de un kinesiólogo. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaría el trabajo en equipo, en trabajo en lo que sería el cuerpo técnico y puedan trabajar en conjunto. Por eso digo antes de la lesión. Estamos antes de la lesión porque estamos buscando, por ejemplo, si nosotros, no me acuerdo como el nombre de la chica esta que me decía que sueles tener lesiones consecutivas, pero si hay un kinesiólogo... Creo que está Marti. Bueno, si nosotros tenemos un kinesiólogo y al preparador físico, y estamos haciendo en conjunto, por ejemplo, o estamos observando cuando corre, que corre con una cierta alteración, que quizás el mismo deportista no se da cuenta, o algo decir, che, Cris, mira, trabajale a fulanita de tal fortalecimiento de peroneos en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos, porque hay un trabajo en equipo, qué es lo que él tiene que trabajar, ¿sí? Porque hubo una vista, una evaluación kinésica antes. ¿Se entiende el por qué antes? ¿Y por qué es necesario esto de trabajar en equipo? Durante la lesión, el kinesiólogo lo que va a tratar de hacer es tratar de acortar los tiempos de rehabilitación. Si bien muchas veces hay tiempos que tenemos que cumplir cuando hay no sé, una rotura de ligamentos y hay que operar y lo que sea, hay tiempos que hay que tratar de respetarlos. Sacando de eso, el kinesiólogo trata de disminuir ese tiempo para que el deportista pueda salir a la cancha. Y después, obviamente, porque una vez que se produjo esa operación, una vez que se efectuó esa inmovilización, el tiempo que fue necesario, tratar de devolverle la capacidad óptima de esa lesión. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que ustedes se lesionen y se recuperen, no se van a volver a recuperar igual que antes de la lesión. Siempre que hay una lesión, alguna secuela va a quedar, ¿se entiende? Por eso es fundamental evitar lesionarse. Por eso es fundamental que ustedes no se guarden cuando dicen, estoy corriendo y siento una molestia, mejor no digo nada para que no me saque del partido. No, porque lo peor que es preferible que te guarden quizás una fecha, poder entrenar de una forma coherente para que evitar que vos te rompas, porque después la consecuencia puede ser 10 veces peor, ¿se entiende? En eso es necesaria la responsabilidad de ustedes como personas que son ustedes las que tienen que cuidar su propio cuerpo, que ustedes quieren, yo entiendo que ustedes quieren jugar y que quieren salir y que no quieren comerse el banco, pero son ustedes las responsables de cuidarse. Entonces ustedes tienen que avisarle, Cristian, tengo una molestia en tal lugar, o lo que sea, entonces así él puede actuar en consecuencia y ver si es algo como para tener en cuenta o no, o es algo para decirle, bueno, mira, vamos a probar esto, y si no, hacer una interconsulta con un médico, ¿sí? O sea, es fundamental... Te corto un segundo porque esto se va a cortar. Si quieren, corto acá y nos volvemos a unir. ¿Te parece? No hay ningún problema. Si no te corta. Ningún problema. Dale, nos volvemos a unir. Vale. Se da por ahí o la idea, o se piensa que la flexibilidad la voy a mejorar elongando siempre post ejercicio. No. Y quizás están un poquito corridos en tomar a la flexibilidad como una capacidad más. Si yo quiero mejorar la flexibilidad, voy a trabajar con ese objetivo. Obvio. Quizás elongar solamente 10 segundos, hacer 1 o 2 series post ejercicios, viniendo de una tensión muscular acumulada, no va a ser la mejor idea. Si vos querés yo tengo una trabajar pregunta. en cosas. Sí, decime.
A mí me pasó que yo tuve me resentí el cartílago de crecimiento en el tobillo y Sí. nada, yo sentí que dentro de todo se me recuperó bastante bien. Y me pasó el año pasado que tuve un esguince. Sí. Y ahora lo que me pasa es que siento que como que cuando pongo el tobillo de costado es como que el hueso me hace track, como que se me acomoda, digamos. Y me pusieron bota y estuve con un mes de reposo. Y post Y quería eso, saber si... ¿Cómo? y post bota, post inmovilización, ¿qué te hicieron hacer? Me hicieron hacer 10 sesiones de kinesiología. ¿Y vos sentiste que te alcanzó con esas 10 sesiones? No. Bueno, Quería ahí saber está. si tenía que volver a recurrir a un Desgraciadamente, y esto kinesiólogo. está a modo general, desgraciadamente lo digo así hasta con dolor, no todos los kinesiólogos trabajan de una forma correcta. No todos los kinesiólogos tratan de rehabilitar a full. Hay muchos también que el mismo sistema de salud, por decirlo de una forma, quizás por decirlo sin conocer, quizás tu obra social te daba 10 sesiones y nada más que 10 sesiones, por protocolo, para un esguince de tobillo se le da 10 sesiones, y quizás ese tobillo necesitaba más, ¿entendés a lo que voy? No, sí, a mí Entonces, me dijo que haga 10 y que cualquier cosa si necesitaba más, que le diga. Pero yo en ese momento, cuando terminé las 10, no me pareció que la necesitaba. Esto me empezó a pasar después con el tiempo. claro, y ahí es donde uno empieza a... Claro, pasa que eso en realidad no es, fíjate vos y decime, te lo tiene que evaluar tanto el kine como el traumatólogo y darte el alta, ¿entendés? Ahí está el tema. Entonces también es fundamental que cuando ustedes vayan a encarar una rehabilitación, busquen bien a dónde van a ir. Fíjense qué profesional los va a tocar. Es como cuando uno trata de tener el mejor entrenador, uno trata de tener el mejor club, uno tiene que tratar de tener el mejor kinesiólogo al momento de lesionarse, porque claramente es el cuerpo de ustedes, no van a tener un cuerpo de recambio, y si quieren seguir en esto, tienen que tener una estructura realmente en buenas condiciones. Entonces, tratar siempre de buscar un buen kinesiólogo. A mí también me pasó de chica millones de veces. Yo tengo escoliosis, las mujeres somos propensas a tener escoliosis igual generalmente, pero hice kinesiología en millones de lugares y más de la mitad no eran lugares buenos. O sea, uno se va a encontrar siempre con un montón de kinesiólogos y tener el ojo de ver, a ver, ¿este me está tocando o solamente me enchufa y nada más? O veo que me toca y todo bien, pero no me genera y no me está haciendo un cambio. Bueno, eso uno también tiene que ser partícipe de su propio tratamiento y decir, bueno, a ver, esto me está funcionando, sigo con esto no me está funcionando, cambio. Es así de simple. O sea, el tiempo de la rehabilitación uno lo tiene que respetar, porque si vos te dormiste en algo, después capaz es más difícil recuperarlo. ¿Y ahora me ayudaría un kinesiólogo o puede ser mejor un Habría que ver cómo quiropráctico? está ese pie. Yo creo que sí, siempre te va a ayudar. Capaz no lo tenés tan móvil como el otro, y quizás vos los movés y no te das cuenta, pero a la hora de la evaluación quizás esas cosas sí se notan, ¿entendés? Entonces será una cuestión de que vayas a un traumatólogo, comentarle que a veces suena, que a veces te molesta, o no sé si te molesta o no te No, y molesta. aparte no me llega a girar del todo así. Y el otro tobillo sí Tenés me una limitación en gira movimiento bien. y algo que hay que hacer ahí, claramente. Ok, gracias. No, por nada. No de contenido a compartir. Me tenés que habilitar ahora vos, boludo. Pero me está cargando, ahí está. Ahí va. Un re lío y no me habilitaba. Pará que estoy buscando. ¿Dónde quedó? Acá. Ahí vamos. Bueno, de otros 4 momentos que los encontré así, por eso los puse así. Entrenamiento, competencia, pretemporada y concentración. Claramente la exigencia de ustedes es distinta en cada uno de estos momentos, ¿no? Vos como entrenador, Cris, seguramente me lo podés decir de una mejor manera. Sí, generalmente esto es como te dicen los libros, el ideal teórico te lo planteo de una manera, pero quizás en los clubes disponemos de menos recursos que el ideal que te plantea la literatura. Obvio. Y quizás yo me quedaría con las 3 primeras. Bueno. Entrenamiento, competencia, en realidad pretemporada, entrenamiento y competencia. Sí. Yo me parecía raro cómo estaba organizado, pero como lo encontré así, lo dejé así. Como les dije, el deporte no es mi área de labor. Pero bueno, para hacer una introducción a todo esto, creo que venía bien.
claramente si las exigencias de ustedes son distintas, la labor del kinesiólogo va a ser distinta. ¿A qué voy? Pongámosle que estamos en un club ideal y que ustedes tienen su kinesiólogo. Nunca van a tener el mismo número de kinesiólogos por la cantidad de chicas que son. Con suerte van a tener 2, 3 kinesiólogos, no sé en fútbol cuántos tienen, Cris, pero tengo entendido que por lo menos, bueno, son 2, y son un montón de chicos. Pero bueno, por ejemplo que sean 2, bueno, algunos se va a estar encargando de la parte de consultorio, de que por ahí ustedes están con un esguince pues, reciente y necesitan un poco de magneto, necesitan ultrasonido para tratar de acortar los tiempos de rehabilitación, ese tipo de cosas, ¿no? Y otro tiene que estar en el campo, donde ustedes están jugando, donde ustedes están entrenando, donde ustedes están practicando, donde ustedes están haciendo actividades, y mirarlas, observarlas, porque ahí es donde nosotros vamos a ver si alguna tiene alguna predisposición a tener alguna lesión o no. ¿Se entiende? Entonces es ahí en donde el kinesiólogo tiene que estar y se tiene que adaptar también, porque si estamos en una, por ejemplo, en una pretemporada y alguna tiene alguna cosita que hay que mejorar para que no llegue a lesión, lo ideal sería que yo lo haga rápido, lo agarre en un momento óptimo, o sea, lo agarre lo antes posible, lo trabaje de la mejor manera posible, evitar, o sea, acortar los tiempos para que ustedes para el entrenamiento y la competencia estén y no se la pierdan. ¿Se entiende a lo que vamos? Después, lesiones comunes. Esto es en formas generales, ¿sí? Ustedes algunas ya habló de sus experiencias propias. Esguinces de interfalángicas de la mano, yo supongo que todo lo que es que venga la pelota y uno no se da cuenta, que vaya hacia atrás o lo que sea, es muy común, esguinces, fracturas en los dedos. Yo haría como una síntesis en cuanto a lesiones de rodilla general, tanto meniscos, ligamentos colaterales, ligamentos cruzados. Ustedes están trabajando todo el tiempo en salto y cambios de direcciones. Los cambios de direcciones, ni bien saltan, ese tipo de cosas, es tanto para la rodilla como para las lumbares, son jodidas. Y obviamente la parte de todo lo que es pie, sean esguinces, sean o pisaron mal o lo que sea. Y tenemos también en cuanto a ustedes chicas que quizás están en el momento de crecimiento, más que nada las más chicas, las tendinopatías del cuádriceps. ¿Por qué? Porque el hueso todavía no está del todo formado, no está del todo duro, no está del todo osificado, vamos a decirlo de una forma más correcta, y en el lugar en donde se inserta el ligamento, y ahí es donde hace la tracción para todo el tiempo generar el movimiento, al no estar del todo osificado, suele haber una patología muy común ahí. Entonces es normal que quizás ustedes por debajo de la rodilla, inmediatamente por debajo de la tapita de la rodilla, para que se lo entiendan, quizás puedan tener alguna molestia, y es por esto mismo, ¿sí? Así que estas son como un poquito las patologías como para que ustedes tengan en cuenta que son las más comunes, en las cuales si hay algún tipo de molestia, háganselo ver, porque con la actividad que ustedes hacen, es muy probable que terminen en una lesión si no la trabajan en el momento, ¿sí? Así que bueno, por mí, en cuanto a diapositivas, les agradezco. Y por último, solamente para que lo miren, ¿se ve bien? Sí, sí. Se ve medio lento, pero se ve. Rodilla. Rodilla otra vez. Salida, brazo.
Caída, mala caída. Como dije, era cortito, son lesiones, codazos o malas caídas, pero la caída es algo que también se entrena, es algo que se practica, el cómo caer, el cómo amortiguar. Así que nada, yo por un lado estoy como tranquila, digámosle, que Cristian es un tipo que es súper leído y trata de evitar este tipo de cosas y ver qué es lo que hay que trabajar para evitar lesiones. Lo sé porque en su momento también me entrenó a mí y trataba de mejorarme un montón de cosas que él veía en déficit mío. Entonces, nada, en ese sentido sé que es súper atento, pero también tienen que ser ustedes atentas a lo que les está diciendo su cuerpo, a las molestias que pueden llegar a tener, a los dolores que pueden llegar a tener, y no callarse y no decir, esto no lo digo para evitar que me saquen. Si ustedes tienen alguna molestia, un dolor o lo que sea, háblenlo, sea con el entrenador, con el médico, con sus padres, para tratar de evitar a llegar a una lesión importante, porque esas lesiones que vimos en el video recién de rodillas son realmente fuertes y les aseguro que van a estar mucho tiempo afuera si llegan a tener una lesión así. Entonces vamos a tratar de evitar eso, ¿sí? No sé si alguna me quiere decir algo, preguntar, como Yo quiere tengo una pregunta. decir todo lo que tenía programado. A mí, a veces cuando estiro así la rodilla y la flexiono, me hace como un ruido, como un clac. Eso puede ser, por ejemplo, yo el año pasado me caía mucho al piso y tenía muchos moretones en la rodilla. ¿Eso puede ser por el ruido? ¿Te duele cuando pasa eso? No. No. Siento Bueno. ruido nada más. O a veces cuando me arrodillo me suena. Generalmente, o cuando uno hace, bueno, en este momento no me suena porque me lo soné recién, los dedos o la espalda. El ruido generalmente en las articulaciones, dentro de la misma articulación hay líquido y aire. Entonces el cambio brusco de líquido y aire en esa articulación, como se mueve rápido, provoca como ese chasquido, ese ruido que se escucha, y es solo eso, es el cambio de posición del líquido y aire que hay dentro de la misma articulación. Si no duele, no hay a qué temerle, no hay ningún problema. El tema es cuando empieza a molestar, hay algo que está provocando un roce o algo que no tendría que haber porque los huesos están como forrados de un cartílago que evita que el roce sea directo de hueso y hueso. Entonces, cuando yo muevo y me duele, hay algo que o está inflamado, hay algo que está gastado, hay algo que hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, mientras no duela, el dolor no importa. A mí también me pasa un montón. Ah, está bien, bueno, gracias. Por nada. ¿Querés algo que quieras sumar? Sí. A mí mi profesor de educación física una vez dijo que el esguince era como que lo tenías, lo podías mejorar, pero nunca lo llegabas a recuperar completamente. ¿Es verdad? Como yo les dije antes, cuando vos te recuperás, no es que acá no pasó nada. Algún mínimo siempre algo te va a pasar, te va a quedar. Por eso tratemos de evitar las lesiones. Porque sea la enfermedad que sea, la herida, vos te cortás, por ejemplo, y aunque sea en la piel, algo súper superficial, esa piel donde te cortaste no va a ser lo mismo que cuando no te cortás, porque se tuvo que generar una cicatriz. El tejido cicatrizal no es el mismo que el tejido original, es más rígido, no tiene tanta elongación, no tiene tanta flexibilidad. Entonces, siempre que se provoque algo y eso se tenga que curar, no va a ser igual a que no existió. A mí, por ejemplo, me pasó que el año pasado me caí y me raspé, pero mucho.
Y, ¿cómo se dice? Y tal vez todavía tengo como si fuera una marca, pero nada comparado a como fue al principio, pero todavía siento como muy sensible esa zona de la Sí, la piel. sensibilidad también es algo que se trabaja, y eso que vos ves en la marca es cicatriz, porque es totalmente distinto el tejido de una Claro. cicatriz que el tejido de la piel común. Claro, el tema es que esa lastimadura también se provocó porque hubo toda una infección y eso, y me parece que dejó que Puede ser. la piel bastante más sensible. Sí, sí, puede ser, puede pasar. Es normal eso. Bueno, gracias. ¿Alguien escribió que tiene una pregunta? Me corta. Hola. Bueno, volviendo un poco a lo que decías antes, por un lado esto de que no se le da o no le damos importancia a la parte kinesiológica, por un lado es como que hay un mito, medio verdad, kinesiólogos y kinesiólogas, todos malos y malas, Sí. experiencias malas, es muy difícil encontrar un kinesiólogo o una kinesióloga que realmente haga Se bien su involucre. laburo. Sí, que trabaja involucre. conciencia, sí. Total. Por lo menos en mi corta experiencia, son más los que conozco y las que conozco que no a ningún lado que los que sí. Entonces, también uno se aleja un poco de eso. Y es difícil encontrar, hasta en el mejor de los casos, si llegas a tener una obra social. O sea, ni te digo si no tenés obra social, prepaga, o sea, es una de las de los rubros, digo, así, médicos más complicados, o tenés que tener alguien súper de confianza. Eso por un lado. Por suerte ahora en la zona abrieron una universidad que tiene la carrera de kinesiología, entonces inevitablemente al ver que va a haber mucha más cantidad de kinesiólogos, los que están y los que quieren trabajar van a tener que trabajar de una mejor manera para poder subsistir, porque esto que vos decís es verdad, después cuando vos tengas una lesión, mínimamente vas a empezar a preguntar, che, alguien, por lo menos de entre tus conocidos, ¿alguien tiene algún kinesiólogo que realmente labure, que sepa? Entonces vos vas a ir a donde vos ya sabés que va a ir, o que por lo menos tenés un conocimiento previo de que a alguien le funcionó, y no ir a cualquiera como un paracaidista, porque antes al no haber donde vos encontrabas uno, ibas, básicamente. Eso también, pero es verdad lo que vos decís, era lo que yo había comentado antes, es difícil encontrar, pero los hay. Pero Total, los hay. bueno, mismo. Y estas charlas que también se dan, es para eso, para ustedes darle a conocer de que no solamente hay que ir cuando uno ya se rompió, cuando uno ya se lastimó, cuando uno ya está lesionado, sino que puede ir antes, tiene que conocer, tiene que hablar, y pregunten, chicas, no sé qué me estás poniendo, para qué me sirve, y esto, y qué cosa puedo hacer, porque otra también es esa, cuando vos estás haciendo una rehabilitación, ¿cuánto tiempo lo ves a un kinesiólogo? Ponele una vez, no, vamos a decir así, 3 veces por semana, ponele 1 hora cada vez que vas, porque yo trabajo así, por lo menos mínimo 1 hora. Ponele 1 hora cada vez que vas, 3 veces por semana. Y después de eso, o sea, la semana tiene 7 días, 24 horas al día. ¿Y qué va? No haces nada en tu casa si no estás en el kinesiólogo. No, es un trabajo. El kinesiólogo está para acompañar, darte pautas, y la rehabilitación es del paciente. Hay cosas que vas a tener que hacer durante la casa, hay cosas que va a tener que evitar hacer para no complicar más el cuadro, y hay cosas que va a tener que hacerlas y practicar y trabajar y reforzar, y ¿se entiende a lo que voy? O sea, no es solamente el papel del kinesiólogo, pero sí es fundamental. ¿Por qué? Porque les tiene que dar las pautas claras al paciente o al deportista para que los pueda llevar a cabo. Bien. Por otro lado, perdón, pero sigo, que tiene toque que ver con esto, no estamos culturalmente acostumbrados a darle esto del espacio a la flexibilidad. Pero tampoco porque no hay un lugar en donde ustedes conozcan, o sea, a lo que voy. Si, por ejemplo, si la Argentina fuera otro país y en cada club, por ejemplo, en otros países somos los fisioterapeutas, acá somos kinesiólogos. Si en otro club, ustedes estarían en otro club en el cual están y tienen esa capacidad de la utilización del kinesiólogo, ustedes también tendrían otra vista o otra mirada del kinesiólogo, porque lo tienen presente, porque pueden hablar con él, porque pueden tener un contacto. Entonces, al no tenerlo, es algo lejano.
al no tenerlo a mano, al no estar en contacto, al no trabajar como un equipo con el kinesiólogo como tendría que ser, ¿se entiende? La llegada de ustedes sería distinta también. Eso total, igual, a ver, no conseguimos que nos limpien la cancha, imagínate si vamos a tener un kinesiólogo, digo, es una pelea que viene como primero los derechos básicos, vamos a intentar conseguir a las pibas, después vemos si conseguimos una kinesióloga o un kinesiólogo. Sí, pero obvio. bueno, teniendo en cuenta esto, digo, en este marco para nosotras del básquet, y esto también el ritmo acelerado de cómo vivimos, digo que gracias a que nos hacemos tiempo, 1 hora, por decir un tiempo para entrenar o hacer una actividad física, y no nos damos cuenta o no podemos hacer esto de darnos 1 hora más, como que es igual de importante para hacer algo de flexibilidad. En Tal mí, cual. por lo menos yo que estoy cada vez más grande, digo, lo necesito, me encantaría, y aún así no lo hago, Claro. pero por esto de, bueno, voy, entreno, listo, se fue. Me encantaría, ahora, listo, no voy a ir también, gastar plata, por ejemplo, esto que decía antes, y ver quién es bueno y quién no. Bueno, ¿qué recomendás vos, por lo menos para nosotras que hacemos básquet? ¿Cuánto tiempo semanalmente o qué tipo de ejercicio / movilidad o qué estirar, cómo, como para, por lo menos, no sé, un acercamiento a lo que es este mundo? Eso pasa que no puedo decir uno para todas porque todos no tienen la misma postura, todos no tienen la misma elongación, todos no tienen las mismas cadenas acortadas. Eso es algo que se ve también al evaluarlas a ustedes. Yo en líneas generales lo que les puedo decir es que mínimamente cuando están, o sea, hacen una pequeña entradita en calor, hagan un momento de elongación, que el momento de elongación no sea una elongación, o sea, que sea una elongación sostenida en el tiempo y sin rebote. ¿Sí? Cuando uno va a elongar, baja hasta donde, o llega hasta donde tiene que llegar, lo sostiene en el tiempo, ¿sí? Unos 15 segundos por lo menos, y afloja. ¿Sí? Después hay que ver cuál es la cadena cortada que tienen ustedes, qué tan acortadas las tienen, porque el mismo ejercicio no se las puedo mandar a todas, porque una quizás están recontra cortadas y otras quizás tienen un poquito más, como una que me decía que llegaba hasta tocarse los talones sin problema. Yo ni desde que nací que puedo hacer eso, o sea, imagínate. Pero es algo que se va trabajando, es algo que se tiene que hacer, pero es algo que se tiene que ir adaptando también a cada una de ustedes. La posibilidad es que ustedes sientan que el músculo se está elongando, sientan que el músculo está trabajando, pero no que lleguen al dolor. ¿Sí? Eso es una pauta a tener en cuenta. No tiene que doler, sí tienen que sentir que tira. O sea, si ustedes no sienten que tira, están dentro de la parte elástica todavía. No están en la parte plástica, no estamos modificando nada. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que sentir que el músculo tira. Lo tienen que sostener en el tiempo y dejarlo. Entonces, después aflojan. Y después vuelven a repetir ese mismo ejercicio y se van a dar cuenta que van a ir un poquito más. Y lo vuelven a hacer. Aplican la carga, la mantienen, la sostienen y después la sacan. ¿Sí? Pero yo decirles un ejercicio. ¿Cómo? Ponele, no un ejercicio, pero por ejemplo, entrenamos 3 veces por semana, o 2 y una de partido. 6 horas semanales por poner de lo que sería físico, cancha, más cancha. ¿Cuánto tiempo aprox sería lo recomendable? Como recomendable, mira, partamos de la lógica. Uno está, cuando duerme, no sé, ponerle entre 6 y 8, 10 horas, la que tiene la posibilidad de estar en la cama durmiendo, después de estar mucho tiempo en la cama quieto, uno cuando se levanta está duro. Sería ideal moverse un poco, entrar un poquito en calor las articulaciones y generar un tipo de elongación. Porque ahí ya estamos preparando el cuerpo para el día a diario. Eso a todo el mundo de las personas, no solamente, no ustedes deportistas, a todos. Eso sería como lo ideal. Y después, cuando ustedes están entrenando, post entrada en calor, hacen una pequeña elongación, hacen todo el entrenamiento y cuando terminan el entrenamiento una buena elongación para también poder lavar todo lo que es ácido láctico, que no queden residuos, bla, 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 que eso Cristian la tiene muchísimo más atada que yo. Entonces, eso sería por lo menos como base en cuanto a los momentos que ustedes elongan. Si ustedes tienen la posibilidad de dedicarle, no sé, aunque sea media hora, hacerse una entrada en calor, porque tampoco hay que elongar en frío, entonces, entran un poco en calor las articulaciones, un poquito de movimiento, hacen un poquito de elongación, y eso si lo pueden hacer todos los días sería un golazo, y ustedes si lo hacen todos los días, en un mes realmente van a notar la diferencia. Más las que están acortadas. Lo último, y ya está.
que tuve un entrenador que con el librito de toda la vida que no elonguemos, tenemos en caliente, Sí. o sea, ni bien terminamos de entrenar. Y a mí eso me recontra quedó y no ayuda a Que no elonguen en caliente, le decían. Sí, pero hasta hace nada. Quizás, ahí me meto un poquito yo, quizás lo que te llevó a decir esa persona que por ahí se toma muy chocante, es que no se recomiendan elongaciones estáticas después de algún determinado esfuerzo físico, o un esfuerzo muscular, mejor dicho, porque esa propiedad de tensión se llega a perder. Ejemplo, si yo quiero trabajar, si se corta, nos volvemos a aumentar. Si yo quiero trabajar, o esta sesión la tengo destinada a la potencia, yo no te voy a hacer estirar, ¿sí? Porque lo que mostró Noé antes, lo del elástico de la banda, yo al elongar estático, pierde esa capacidad de tensión, ¿sí? Yo no necesito que se pierda, todo lo contrario, necesito que esté activa, ¿sí? Para disminuir el momento de elástico, por ejemplo, en un salto, si quiero trabajar la pliometría, para que no se me vaya esa fuerza reactiva que yo estoy buscando de alguna manera. Quizás lo que te pudo llegar a haber querido decir es eso, dentro de la sesión, pero sí de elongación dinámica se puede tranquilamente como la que venimos elaborando nosotros, por ejemplo. Ok, joya. Bueno, gracias. No, Yo tenía una pregunta. Con lo que había hecho recién Cris, entonces, ¿cuándo se conviene elongar? Luego del entrenamiento. Antes, o sea, ni bien finalizamos, si es dinámica, si es estática, no. ¿O cómo ¿Para sería? quién fue? ¿Para Noé? Para mí. Para el que quiera responder, no importa. O si no, de vos, dale, sí, no importa. También depende como dijo antes Cristian, de lo que esté trabajando y de lo que esté él buscando. Fíjate que esto es el claro ejemplo, que por ejemplo, si no es la kine del club, yo a la hora de planificar la temporada o la pretemporada, me voy a tener que sentar con ella, y con Mati, con Gus y con vos, Mili, inclusive, y vamos a tener que mantener una manera articulada o buscar el método de la manera más articulada para el fin. ¿Se entiende? Por eso ella quizás, si nosotros tenemos una sesión de orientado a lo aeróbico, bueno, ¿conviene o no conviene? Estirar post, ¿y de qué manera si conviene? ¿Estática o dinámica? ¿En qué momento de la sesión? ¿Post o pre? Antes hubo un trabajo de liberación el día anterior, bueno, entonces no vamos a gastar tiempo en elongar estático porque ya lo hicimos quizás al día anterior o a la noche anterior, más allá de que se entrene día por medio. Justamente el trabajo de multidisciplinar es acá, en donde el ejemplo claro lo pusiste vos, a la hora de laburar. Si nosotros laburamos separados, quizás no te diga no estires en determinada manera, pero ella no sabe qué estoy buscando yo en esa sesión. Exacto. O en ese momento de la planificación. Exacto. Por eso también puse los momentos, como la pretemporada, el entrenamiento, ¿se entienden? Porque eso también va a tener que ir amoldándose. El objetivo va a ser distinto en cada momento, ¿se entiende? Entonces, esto de tener la posibilidad de trabajar en conjunto es genial, pero a lo que yo iba cuando, digamos, entre comillas, le tiraba flores a Cristian, en que es un tipo súper leído. Después te paso lo tuyo. Que es un tipo leído y todo, porque quizás otro entrenador no tiene estos conocimientos de qué es lo que estoy buscando. Entonces, sí, ¿qué es lo que trabajé ayer para poder hacerlo? Lo hace tipo mecánico, bueno, trabajamos, listo, pone elongen, chau, vestuario. O sea, si hay alguien que no tiene la cabeza de analizar cuál es el objetivo que está buscando, es difícil, es difícil. Y por suerte tienen un tipo así, que tienen alguien que los entrena de esta forma, porque si fuera un tipo que no haría esto, y encima no tienen kinesiólogo, y encima no tienen médico, y encima no tienen nutricionista, y encima nada, o sea, tendríamos millones de lesiones más de las que tienen en este momento. Entonces, para mí es fundamental el trabajo en equipo, entrenador, cuerpo técnico, o sea, todos, y que tengan una comunicación en sí. Eso es fundamental. Pero bueno, después las preguntas así como muy puntuales de cada uno, eso lleva a una evaluación de ustedes. Eso es así. No sé si respondí lo que decían o simplemente estoy hablando al cohete. No, tranquilo. No, gracias.
Por eso generalmente se da, por ahí más allá de los condicionantes que pone el deporte amateur, que para mí el deportista argentino sobresale en otros lugares por la capacidad de adaptación que tiene a estos entornos tan cambiantes, capaz la falta de material, falta de espacio, inclusive del mal trabajo en algunos casos. Por eso el objetivo central por lo menos que nosotros tratamos de buscar al incluir profesionales de la kinesiología, o sea, todo orientado a la salud, es que lo vean y que cada una vea su rol dentro del equipo, que no se vean como personas que juegan al básquet, sino que tengan la cabeza de que están jugando, están desenvolviendo un rol dentro de una cancha que no todos pueden, ya sea por condiciones o X motivo, que se pongan en la cabeza que están sometiendo su cuerpo a intensidades que para ellas es solamente un trote o correr una pelota, pero si vos le pones un GPS, los watts o los resultados, mejor dicho, para que se entienda, que te da ese software, es impensado para esa conciencia que por ahí tienen al correr una pelota, o los frenos, los cambios de direcciones y demás. Quizás con el trabajo en equipo lo que vamos a tratar de reducir son las lesiones no traumáticas, las que se pueden llegar a producir, por suerte, y me tocó, no se me lesionó ninguna dentro del gimnasio o dentro de la actividad. Claro. Pero, bueno, vos te chocaste con el cajón, Barbie. Eso es un... Sí. Y ustedes se tienen que preparar, tienen que ser la mejor versión de su cuerpo para entrar a una cancha, porque se van a encontrar con un montón de situaciones que no se esperan, un codazo en la cara, una mala caída. Un codazo en la cara, o saltaron y alguien se les cruzó abajo, como que también vimos, y cayó con el cuello totalmente en flexión. O sea, y si ustedes no tienen, por ejemplo, esa caída, que creo que todos lo quedó como no de ese videito que les pasé, que cayó con el cuello totalmente torcido. Si esa persona no tiene una buena capacidad, un buen tono muscular en toda su musculatura pericervical, digamos, ¿no? toda la parte cervical, toda la parte del cuello, si ese músculo no hubiera estado entrenado y trabajado de la forma en la que estaba, porque es un deportista de elite, quizás no la cuenta directamente, porque ahí hay una lesión medular tranquilamente, y una lesión medular, chicas, estamos hablando de algo serio. O sea, están haciendo un deporte de contacto, un deporte agresivo, aunque no sea como el rugby, quizás que van al choque, pero acá es sumamente de contacto el básquet. Entonces, tienen que estar preparadas, tienen que trabajar el tono, tienen que trabajar la fuerza, tienen que trabajar la velocidad, tienen que trabajar un montón de cosas, no solamente la flexibilidad. Yo hice un hincapié en esto porque, bueno, algo había que elegir, ¿no? De todo lo que hay para hablar, algo había que elegir, pero realmente el cuerpo, ustedes tienen que hacerse cargo de que si ustedes quieren hacer esto, y lo quieren hacer y sostenerlo en el tiempo durante mucho tiempo, dependen de su cuerpo. Entonces tienen que trabajar en eso, tienen que trabajar en tener la mejor versión de ustedes para poder entrar a una cancha y para que ustedes puedan sobrevivir a esa cancha también. Y otra cosa que déjame recalcar, y con esto cierro, es que no hay recetas mágicas, que si ustedes escuchan de un profesional diciendo, yo quiero mejorar la capacidad aeróbica, bueno, vamos a correr tanto por tanto, desconfíen, duden todo el tiempo, busquen profesionales, no se queden con la cartilla de obra social, busquen, es su cuerpo, ¿sí? Alguien que le da, así como Noé no pudo contestar en un montón de preguntas y que quizás la gran respuesta fue el depende, porque realmente depende de la individualidad de cada una, es así como se maneja el deporte de elite y es como se debe manejar en el deporte amateur también para estirar esa vida deportiva, ¿sí? Y más en edades que vienen proyectándose de cara a años bueno, este año fue malo, pero a partir del año que viene o del siguiente, proyectarse a una alta competencia contextualizando el lugar y la liga que estamos jugando, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, Mati. ¿Se la querés? Mati, ¿querés que lo cortemos ahora y después la haces entera? ¿Sí? ¿Así no corta? Hacemos la próxima. ¿La haces vos, Cris? Total, ya no tengo que compartir nada.
Dale. Vale. Volvemos al mío entonces. Cris, Sí. ¿Quién ¿te me habló? acordás? Yo hago acá, hola. ¿Te acordás que vos me tuviste que cambiar un ejercicio? El de estocada búlgara, si no me acuerdo, que lo tengo que hacer diferente porque me crujen las rodillas, por así decirlo. Eso lo Sí. tengo hace años. Esta mujer dijo que, bueno, puede ser por la edad, porque están creciendo. Yo creo que no voy a crecer más con 19 años. Sí, vas a O poder dijo crecer. que pueden ser el aire, Sí. ese que se mezcla con el agua. Pero eso me pasa todo el tiempo, o sea, y a mí sí me duele, a diferencia de... Ella dijo que no tenía que doler, sí, es eso. Y me pasa hace años y no me rompí una rodilla todavía. Igual tengo que hacerme ver, sí, ya sé, me lo dijiste. Ahí vamos. Que todavía no te hayas roto no significa que estás eximia a que te pase. Entonces hay que hacerlo ver, porque si duele algo hay que no está bien. Entonces hay que hacer un control ahí. Quizás vos tenés buena masa muscular, tenés buenos ligamentos que te están como absorbiendo o están compensando el trabajo que no está pudiendo hacer el resto de la articulación, pero es que todavía no te hayas roto no significa que no te vas a romper nunca. A eso voy. Lo que tiene Agos, a diferencia por ahí de algunas, es que tiene muy buen control lumbopélvico, que quizás eso hace que esté equilibrada a la hora del gesto, ¿viste? Pero es algo que se puede controlar estando dentro del gimnasio. Pero ese control lumbopélvico no lo va a tener a la hora de pelear una pelota, quizás. Bueno. Palabra autorizada. Una pregunta. Por ejemplo, vio que usted contó que las mujeres somos más, no me sale la palabra, pero tal vez, por así decirlo, propensas a esta distensión de ligamentos o a esta hiperlaxa. Eso es común con todas las lesiones, no. Porque a mí a Eso los es con todo 9, tu 10... cuerpo, con todo, o sea, en líneas generales con todos tus ligamentos, en general. Porque a mí tal vez me pasó a Entonces, por los eso, si vos tenés 9... lesiones en distintas partes de tu cuerpo, puede que sea por eso. Porque yo a los 9 o 10 me pasaba mucho de que me lesionaba todos lados, tal vez muñecas, en la ingle o en el codo, pero tal vez estos últimos años me pasó mucho solamente en los tobillos. ¿Tiene algo que ver Quizás con ahí eso o los habría que hacer un tobillos es un caso fortalecimiento más aparte? de toda la parte de muscular, en peronea, en tibial, un trabajo bien propioceptivo, como para que tu cerebro empiece a trabajar bien con los propioceptores del pie para poder amortiguar los diferentes cambios de posición, las diferentes pisadas, y que no terminen en un esguince, pero eso habría que verlo. Porque, por ejemplo, mi último esguince fue que estaba, ni siquiera es que salté, di un paso y mi pie hizo así y me terminé esguinzando. Y sí, porque aparte si vos vas teniendo esguinces recidivantes todo el tiempo y lo único que haces es un día ponerte hielo o tomarte un ibuprofeno y nada más, hay algo que vos venís arrastrando, ahí no sé cómo fue toda tu evolución de las lesiones. Yo siempre le di el tiempo que me decían, siempre fui a, ¿cómo se dice?, a rehabilitación, y me pasó como si fuera de la nada porque venía con un año que no me había lesionado ni nada, y fue que en ese momento ni siquiera es que estaba entrenando, estaba picando la pelota en el entretiempo de un partido, y mi pie se dobló justo en el momento en el que no estaba vendada, porque eso mismo, no estaba entrenando. Claro, habría que verlo, habría que ver ahí, hacer algún estudio o algo y ver cómo andás de los ligamentos o algo. Es muy importante también el tema de nutrición, a ver si hay algo que te esté faltando o no. Ahora que hay mucha moda de vegetarianos y cosas así, también hay, aunque no sea el caso, te digo, en líneas generales, porque capaz que esto también le sirve a alguna de las otras de las chicas,
hay veces que hay nutrientes que están faltando y hay cosas que voy, no, pero yo me siento bien, que esto, que el otro, pero quizás, no sé, hay un esguince, hay una luxación, hay, no sé, debilidad en el pelo, que vos capaz que eso uno se da cuenta más que otras cosas, y uno empieza con una debilidad en el pelo y termina con algo un poco más grave, y más ustedes que lo exigen de forma deportiva, ¿no? O sea, que tienen un entrenamiento, que tienen un partido, que es un deporte de choque, entonces hay cosas que hay que tenerlas en cuenta, vigilarlas ustedes que son dueñas de su propio cuerpo y ver qué es lo que el cuerpo te está pidiendo, porque si vos tenés lesiones en todo tu cuerpo, hay algo que está pasando, hay algo que tenés que hacer ver, porque una cosa es que vos tengas siempre un esguince en un tobillo y que vos tengas problema en un tobillo, ya sabemos que el problema está en ese tobillo. Ahora, si vos me decís, un día tengo en una muñeca, otro día tengo en un codo, otro día tengo en la otra rodilla, ¿no? Entonces hay algo general que está pasando que hay que observar. Bueno. Apagás la luz. Es que quizás también es una cuestión de planificación en dedicarle 10 minutos menos al juego, 10 minutos menos al ejercicio en sí, para dedicarle 10 minutos a la elongación. Yo como digo siempre, no es lo más lindo, no es lo más divertido, no es lo que uno quiere, pero es fundamental también trabajarlo. Entonces, si querés respetar un horario de irte, está perfecto, porque es tu horario, no tenés tampoco por qué excederte de tu horario, pero quizás planificar qué es lo que se hace dentro de ese horario. También que todas las chicas te cumplan con el horario de llegada, como para también poder arrancar horario, pero por eso no es solamente una planificación tuya, es una planificación de que las deportistas se tienen que poner las pilas también en cuanto, bueno, es una hora, no son 50 minutos. Porque todos nos queremos ir temprano, todos nos queremos ir rápido, pero si es una hora y tengo que llegar, voy a decir un horario, a las 9, tenemos que llegar a las 9, no tenemos que llegar 9:10. Es mejor llegar 10 minutos antes, cosa de que cualquier cosa que me pase estar ahí y poder meter ese momento, porque es a pro de ellas. O sea, las únicas beneficiadas son ellas, ni siquiera vos, ellas. Sí. Tal cual. Es que yo entiendo esas ganas, y esas ganas están hasta en los deportistas de elite. Ayúdenme, chicos, ustedes que seguramente futboleros, y no como yo. Este jugador de fútbol de Boca que entra y se lesiona, entra y se lesiona, entra y se lesiona. El Gago, ahí está. Ahí claramente hay un afán. En este tipo de deportes también, y estas categorías y estos momentos de elite, está, por un lado, Boca, que lo quiere en la cancha porque es una figura, porque está pagando por él, porque, o sea, por un lado, el club que te dice, al pibe lo quiero allá. Por otro lado, el mismo pibe que dice, loco, yo quiero jugar, no quiero estar todo el año, porque de una lesión a otra, creo que se jugó 3 partidos nomás ese pibe. Entonces, y el kinesiólogo está en el medio porque el entrenador lo necesita para el equipo, y el kinesiólogo está en el medio, el que quiere que se lesione, y después cuando el pibe sale y se vuelve a lesionar, ¿de quién se cree a quién le echan la culpa? No le echan la culpa al deportista, no le echan la culpa al club, no le echan la culpa al entrenador, le echan la culpa al kinesiólogo y al médico que le dio el alta para ir a jugar. Entonces, necesitamos que no se llegue a esa lesión, necesitamos que ustedes sean responsables, y que si el médico, el kinesiólogo o el mismo entrenador les está diciendo,
hoy no hagas este ejercicio, hacemos un trabajo diferencial, que no significa que no trabajen. Hacemos un trabajo diferencial, hacemos otra cosa, pero las está cuidando ustedes. O sea, yo entiendo que uno quiere salir a la cancha y que quiere estar porque me ha pasado también, cuando a muchísima menor escala que ustedes, en su momento yo jugaba al handball, he ido a jugar con fiebre y no está bien eso, porque estoy súper propensa a lesionarme cuando estoy en un mal estado general. Entonces, no es lo ideal. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Hay que volver a la disciplina. Sí, no, tal cual. Tal cual. Tal cual, obvio. Hay que tener en cuenta que el cuerpo es sabio, no va a gastar pólvora en chimango. ¿Qué quiero decir? Si ustedes, su cuerpo, no lo están exponiendo a una X circunstancia, el cuerpo no va a estar preparado para eso. El cuerpo no va a estar siempre listo para tal cosa. Y ustedes a lo sumo ahora, ¿cuántas veces por semana se están juntando, Cris? Una vez por semana. Una vez por semana. Yo, ojalá, me encantaría que ustedes me digan, no, porque yo tengo cinta en casa, o tengo un patio grande, corro, agarro la pelota, hago un pique, freno, vengo, pero seguramente no lo hacen, y con suerte harán una vez por semana lo que les dice Cris que hagan, y a ver, yo las entiendo, no les estoy culpando que no hagan eso, pero después no crean que cuando van a volver, van a estar al mismo nivel que antes, y van a querer salir a hacer un pique, y van a querer salir a jugar la misma cantidad de tiempo como lo estaban haciendo antes. El cuerpo se va a tener que volver a readaptar a eso, y tampoco se tienen que castigar por eso, o sea, simplemente respetar los tiempos del cuerpo. Es así. Y el cuerpo últimamente no está saltando, seguramente en el primer salto que hagan, y les va a molestar, les va a tirar, no van a saltar tan alto, por decir un ejemplo, ¿no? Así con todo. Principio de adaptación. Exactamente. Para. Obvio. Y también es fundamental que estén cómodos, porque quizás una venda, quizás eligen la venda que no es la adecuada, eligen una venda ancha. ¿Qué pasó, Carla? No, con respecto a eso, también mito de venda o tobillera, eso también depende. A eso iba. También a ver, quizás agarran la venda que tienen en casa, que no es la adecuada, que es una venda ancha, que es demasiado largo, que le queda demasiado bulto en el tobillo y a la hora de pisar, eso tampoco están pisando de una forma correcta. Hoy por hoy hay muchísimos materiales que claramente si tienen un kinesiólogo a mano, un kinesiólogo cerca, quizás, bueno, a vos te pongo un taping, a vos te pongo una rodillera, a vos te pongo una tobillera de neopren, a vos te pongo una venda simple, pero siempre va a depender de qué es lo que necesite el deportista en ese momento, ¿no? Pero sí, es verdad, siempre es un tire de afloje porque claramente a nadie nos gusta sentirnos incómodos, pero tampoco a nadie nos gusta sentirnos lesionados. Entonces, si tenemos la necesidad de usar algo, usémosle. Vamos a tratar de buscarle la vuelta para que sea algo cómodo, para que sea algo anatómico, para que ustedes no se sientan limitadas, pero sí que se sientan protegidas, porque esa es la función de una venda, ¿no? Esa articulación o ese sector esté protegido. ¿Cómo? Y puede no usar nada. Por ejemplo, yo no uso nada, nunca usé, y estos últimos momentos empecé a usar venda, no tobillera, solo venda, pero nunca usaba nada y no sé, ¿Pero nunca porque tenés sentí una que me iba a lesión? romper.
No, yo nunca, por suerte, nunca tuve ninguna lesión y eso que sí me he doblado varias veces el pie o el tobillo o algo así, y me ¿Y caí, por qué te vendas? porque me asustaron, qué sé yo. Bueno, hay que tratar de sacarte el susto con un trabajo propioceptivo, porque si no es necesario, vos podemos hacer un vendaje tipo protector, pero que, a ver, no es lo mismo vos hacerte un vendaje protector o hacerte un vendaje, no es el mismo vendaje que te haces post lesión. O sea, Claro, cada obvio, uno sí, tiene que tener pero su función. me molesta para caminar, todo, para correr. Ya me acostumbré un poco a esa molestia. Aparte uso la plantilla y me aprieta el pie, todo horrible. Bueno, el tema de Me la queda plantilla el también es otro tobillo. tema. Creo que nadie se da cuenta, pero las plantillas tienen un año. O sea, hay que usarlas un año. Después de ese año ya seguro están vencidas, quizás el pie cambió la forma de pisar y capaz que uno con la misma plantilla sigue años y te cambia totalmente la forma de pisar. Entonces eso también hay que tenerlo actualizado, por decirlo de una forma. Hay que hacer una consulta frecuente con el traumatólogo que nos chequee ese tipo de cosas, ¿entendés? O sea, hay ¿Un un año de montón de cosas y uso o variables que hay que tener. un año de uso o un año de así que está por estar? Porque yo, por ejemplo, nada más uso plantillas para jugar al básquet. No, sería un año de uso, porque en ese año a vos te puede cambiar totalmente la pisada y ya esa plantilla no te está haciendo lo que vos necesitas. Pero no, esas plantillas son del año del pedo, pero las uso nada más para jugar al Ya es básquet. momento de que hagas una consulta con un traumatólogo y que chequees eso entonces. Pero la pisada te sigue cambiando por más de que ya no crezcas más. Sí, sí. No, Porque mira. quizás vos no crecés, pero empezaste a usar tacos, por ejemplo, empezaste a salir, usás tacos, el arco interno del pie te cambia, la tensión del tendón de Aquiles te cambia, entonces la pisada te cambia. Entonces no me sirven las plantillas que tengo. Y si las tenés hace un Ok, montón, ya ok. te diría que las vayas cambiando, negra. Sí. Bueno, A gracias. mí, disculpe, a mí me pasó mucho de que yo hace como 2 años más o menos que tengo que usar vendas y ¿cómo se dice? Siempre me dijeron que use vendas y no tobillera porque la venda como que asegura más, se puede decir. La tobillera lo que tiene es que es muy genérica y no la misma lesión que tengas vos va a tener tu compañera o el mismo lugar donde te duele a vos le va a doler a tu compañera. Entonces uno con la venda lo que puede hacer es seleccionar en Ajustarlo. dónde poner la tensión y hacia dónde dirigir y alinear el pie. Eso es lo que tiene de beneficioso la venda. El tema es que hay que saber poner la venda. Si vos te Pero a mí pones me la venda medio vendó un así montón de nomás, veces Cristian. entre Entonces estaba ponerte una bien. venda medio así nomás y ponerte una tobillera, quizás prefiero que te pongas una tobillera que te contiene de forma pareja. No, a mí me enseñó Cristian cómo venderme, Ah, así que bueno, creo que puedo confiar. Está joya. perfecto entonces, ¿no? Está chequeado, está chequeado. Pero pará, entonces antes que nada prefiero una tobillera, ¿o no? Sí. Ok. Más que nada para el momento que ustedes sepan que van a ir a jugar y que se van a exponer, o sea, que lo van a dar todo, por decirlo de una forma, que van a saltar más alto, que la misma adrenalina te va a llegar a tener un rebote o cosas así. Entonces estamos protegiendo sobre todo esos lugares donde ustedes saben que quizás son más débiles, sea un tobillo, sea una rodilla o sea un hombro. Hay un montón de vendajes que se pueden hacer en hombro, aunque sea medio incómodo, se puede hacer, se puede utilizar distintos materiales. Entonces, el tema es saber y proteger lo que ustedes sepan que lo tienen débiles. Ahora, poner por poner, tampoco. ¿Puedo hacer? Dale, sí, Mati, que estás hace rato. Pobre, no lo estamos dejando terminar la idea. Yo quería decir algo parecido, por eso. Tal cual. Claro.
100%. 100%. 100%, porque capaz que uno está, por ejemplo, ¿no? Que respetaste el tiempo de inmovilización y te hiciste las 10 sesiones de kinesio, y si no hubo un trabajo proprioceptivo en el cual tu cerebro está confiado de que ese tobillo está funcionando de una forma óptima, a la primer piedrita, no te digo que salgas a jugar, ¿eh? A la primer piedra que pises, para vos ya te rompiste de vuelta el tobillo. Entonces, la confianza que vos tengas en ese sector lesionado es todo. Porque encima vas a estar protegiéndolo, aunque vos no quieras, vos lo vas a estar protegiendo y vas a estar defendiéndote de eso, y no vas a estar atenta al resto. Capaz que te lesionaste otra cosa por protegerte un tobillo mal curado. Y encima, como idioma, ni siquiera tenés un kinesiólogo que te trabaje a vos, va a estar trabajando a 10 pacientes al mismo tiempo. Entonces también eso, sí. Claro. Claro, claro. Obvio. No, propiocepción para todo lo que es, en líneas generales, no solamente para las recuperaciones de lesiones. Es algo que yo supongo que Cristian lo debe trabajar un montón porque es fundamental, fundamental. La propiocepción, el equilibrio, la coordinación, porque uno también en el básquet, al ser un deporte rápido, además de ser de mucho contacto, tenés que estar atento a un montón de cosas y las conexiones neuronales tienen que estar a full y estar siempre al pie del cañón. Entonces, equilibrio, coordinación, propiocepción, y engramas motores al mismo tiempo, tipo, no sé, estar en una plataforma inestable y al mismo tiempo estar haciendo pases o cosas así, para que vos trates de pensar en 2 y hasta 3 cosas al mismo tiempo, ¿entendés? O sea, mantenerte en equilibrio, a dónde ver la pelota, y que la fuerza y todo sea, o sea, funcional, directo, que no se me caiga, o sea, un montón de cosas. Esos son trabajos que tienden que hacer muchísimo por el tipo de deporte que son ustedes. O sea, es un deporte complejo. Más allá del chiste, igual a vos preguntó recién en el Sí, chat. le dije que sí cuando lo leía. Sí, si no tiene ninguna lesión, sí, yo no lo veo, salvo que sea en un partido que ella sabe que va a ir a romperse de una porque sabe que lo va a dar todo, porque es una final, porque, no sé, por lo que sea. Entonces, bueno, protegete, pero si no tenés ninguna lesión previa, no tenés por qué ponértela. Buenísimo, Bueno, gracias. ahora sí, una pregunta. Yo quería saber el tema de lo que es la tobillera y el estribo también, el estribarse y eso. Porque yo había hablado yo tengo una profesora que es kinesióloga y me ha dicho que la tobillera no. Entonces, quería saber bien qué onda eso. Más que nada era mi ¿Pero duda. por qué te querías poner o tobillera o estribo? ¿Tenés alguna No, lesión? yo no estábamos hablando, porque era una clase en realidad. El estribo lo que tiene es que te lo fija. Qué lío. El estribo lo que tiene es que te lo fija. El estribo te lo fija tanto en forma, digamos, como para que se entienda, en línea, desde el talón, digamos, hacia la rodilla, por decirlo de una forma, y desde la parte de atrás del talón hacia los dedos. Entonces, o sea, hagamos de cuenta que esta es mi tibia, ¿no? Acá, perdón, la tibia, y este es el pie. Entonces, el estribo viene acá y va a venir de forma posterior, de atrás hacia adelante, porque acá termina mi pie, ¿no? Claramente. ¿Se entiende lo que estoy dibujando o no? Sí,
Bien, el estribo va a ir acá y acá. Entonces vos lo que te va a hacer es limitarte. No vas a poder mover este tobillo. Y cuando vos vas a estar haciendo una actividad, si vos no te va a flexionar este tobillo, no tenés la flexoextensión en el tobillo, ni siquiera para dar el paso, claramente vas a tener más movilidad en la rodilla. Entonces, si vos no tenés por qué poner, ahora si vos me decís, no, estoy, mira, recién recuperada, necesito cuidarme al 100 el tobillo, yo te lo estribo. Si tenés que salir a jugar y tenés que cuidarte ese tobillo, yo te lo voy a estribar porque mi necesidad es cuidarte ese tobillo. Ahora, si no tenés nada, no te voy a poner un estribo porque voy a estar sobreexigiendo la rodilla, que va a estar haciendo no solo la función de la rodilla, sino también la función del tobillo, que está limitado. ¿Se entiende? O sea, hay que ver siempre en qué momentos uso una cosa y en qué momentos uso otra. Yo recién cuando me nombraron recién lo de la tobillera, si no te sabes hacer una venda, yo prefiero que te pongas una tobillera. ¿Por qué? Porque la tobillera va a ser una compresión pareja. Un vendaje no es difícil de hacer, pero hacérselo a sí mismo, por la distancia, la tensión, en un vendaje no tienen que quedar arrugas porque eso genera hiperpresión en los puntos de la arruga. Tenés que ver en dónde haces la tensión, si querés que sea en inversión o en eversión, si querés que sea en flexión, en extensión. O sea, hay que tener un montón de factores en cuenta a la hora de hacer un vendaje con venda. ¿Se entiende? Entonces, si uno no sabe hacer bien un vendaje con venda, yo prefiero una tobillera porque va a ser pareja y por lo menos sé que no me va a generar ninguna lesión extra, ¿se entiende? Pero una tobillera a tu medida, una tobillera de tu tamaño, por más que sean en formas generales, vienen en talles, vienen en 3 y hasta 4 talles distintos, una misma tobillera. Entonces, no es que, mi papá tiene una tobillera y me la puse, capaz que el tobillo de tu papá es así y tu tobillo es así y no te va a servir. Entonces, siempre tratemos de hacerlo, aparte de ustedes que son deportistas, una tobillera, hacen un gasto una vez de comprarse una tobillera y van a tener tobillera para siempre. Se van a comprar una venda y van a tener una venda para rato. O sea, hay ciertas cosas en las cuales, si bien uno a veces tiene que estar midiendo en cuál es el gasto que hacen, hay gastos que van a ser inversiones y no gastos. Porque vos salís segura, no, porque tengo una tobillera, pero la tobillera era de mi mamá, de mi papá o de quien sea, y seguramente te vas a decir, pero yo tenía una tobillera puesta, pero ¿era de tu tamaño la tobillera? Y no sé, y el látex o el neopren, o estaba en buen estado o ya estaba viejo. Y no, la verdad que la venda ya estaba y bueno, no está cumpliendo la función que tenía que cumplir. Gracias. De nada. No, yo quería más que nada, bueno, primero agradecerte, Noelia, y también como afirmar más lo que dijo Cristian, que las jugadoras somos, o los jugadores, o somos un conjunto de cosas que tenemos que ir ensamblando, tanto sea lo emocional, como lo hicimos con el psicólogo, la parte nutricional, como lo hicimos con la nutricionista, y ahora con la parte física, como estamos haciendo con Noelia. Me parece que tenemos que nosotros ensamblar todo para que, aparte, bueno, la parte técnica y táctica que nos corresponde a Matías, a mí y a Mili. Y bueno, tenemos que tratar de que todas esas cosas, dentro de lo posible, dentro de las posibilidades que tiene también Quilmes para que tener o no profesionales, quizás para tener un buen equipo profesional, es más plata y eso, dentro de las posibilidades que tenemos, escuchar, tratar de sacar conclusiones y cuidarnos, porque todo lo que se basa es en cuidarnos, tanto mental, física, como el tema que está tocando Noelia con respecto al cuerpo, de los huesos, de las lesiones, de prevenciones, tenemos que prevenir. Pero bueno, ojalá que todas las charlas sirvan y que ustedes unan todas las charlas, no es que se trabaja nada más que físico y después se trabaja aparte de lo táctico, sino que nosotros como cuerpo técnico tratamos de ensamblar todo y tratar de tirar todos al mismo lado para formarlas ustedes como una jugadora potente, una jugadora que le podemos dar un bagaje de conocimientos para que lo puedan tener. Después está en cada uno en hacerlo. Si después yo voy y no elongo bien, o no tengo una buena preparación física, o tengo una lesión y me esfuerzo. O tengo una buena alimentación. Mal, claro, como mal, queda ya en cada uno, ¿no? O sea, no puedo hacer. Por eso yo hice el hincapié en cuanto al trabajo en equipo. Aunque ellas no tengan la posibilidad de tenerlo, que sepan que existe y que puede estar y que
y que en algún momento ojalá si todo el mundo, desde la parte de médica, el cuerpo médico tira por un lado para adelante y el cuerpo técnico tira para adelante y ustedes tiran para adelante, quizás en algún momento todo esto cambie y en algún momento se incorpore uno u otro kinesiólogo, quizás no en la categoría de hoy de este año, pero quizás más a futuro, pero también es fundamental para eso que ustedes sepan de que existen y que en algún momento ojalá tengan la posibilidad de trabajar de esa forma y que eso sería lo óptimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, no. Estoy escuchando atenta, pero no sé qué decir. Sí, cuesta una banda hacer ejercicio. Hay que hacer mucha bicicleta. Sí, aparte molesta, duele, suena. Vamos a ¿Te operaron? ¿Qué? ¿Te operaron? Sí, me operaron de menisco y ligamento. Bueno, sí, hay que hacer una buena recuperación ahí. Una vez que vos recuperes bien tanto la movilidad como la fuerza, hay que hacer un buen trabajo de propiocepción ahí. Es genial trabajar las rodillas porque cuando están bien, el paciente mismo se da cuenta que es un cambio tremendo. Paciente, deportista, ¿no? Yo acostumbrada con el término paciente. Amore, hay que convencerla que se saque el miedo, que entrene. Sí, es que para eso es el trabajo propioceptivo, para sacar el miedo y para que el cerebro registre de que esa rodilla está trabajando al 100. Entonces, si vos no te sacás el miedo y no recuperás bien, lo más probable es que al poco tiempo que vos empieces a jugar te vuelvas a lesionar y va a ser otro tiempo más afuera. Entonces, pasa que yo venía de otra lesión de la otra rodilla con un miedo también, o sea, es como que me pasó esto de... Quizás es por un método de compensación también que terminaste lesionando la otra, porque al no usar una, recargas la otra y sobreexigís la otra y se termina rompiendo. Pasa muchísimo. Sí, Es por sí esto. me hicieron un estudio así como la primera rodilla no la trabajaste de la forma que correspondía, no la rehabilitaste de la forma que correspondía. Entonces, hacé las cosas bien ahora, ponete las pilas con la rehabilitación de esta rodilla, a ver si nos terminamos de lesionar. Sí, ojalá porque es un embole. ¿Alguna pregunta más, chicas? Hay mucha gente Bueno, lo único que falta es que me metas presión, Matu. Por favor, te pido que me respete. ¿Qué? ¿Pero va a trabajar gratis así? Bueno, si alguien aquí cerca, eso es fundamental porque quizás si bien no es la kinesióloga del equipo, puede ayudar un montón, puede poner una mirada o puede en una colocación de un taping. Cristian sabe que yo en el gimnasio he puesto millones de taping ahí. Entonces, aunque sea tener esa posibilidad, siempre ayuda y está bueno. Está bueno. Me acomodaste la escápula también, ¿no? Le acomodé la escápula a Cris también. Pero nada, ya que vas a ser futura colega, está buenísima y vas a tener otra mirada al tener este conocimiento del deporte, al estar en un equipo. No sé si sos profe de educación física o no, porque también quizás los que son profe de educación física y estudian kinesio nos llevan una ventaja abismal a los que no somos profes porque tienen otro concepto del movimiento, otro concepto de las actividades, otro concepto de los ejercicios, y está buenísimo, así que tenés una ventaja por ese lado. Bien. Chicas, alguna más que quiera hacer alguna pregunta? Cerramos acá y ahora... Se atiende por OSDES, no, entiendo. Que si atendés por OSDES. Igual yo le voy a pasar el contacto, le voy a dejar el contacto de Noé para las que necesite. Si no particularmente, como dijo ella le puede dar un panorama, si bien no es la especialidad. Sí, ¿Tu especialidad es Noé? Así que... ¿Tu especialidad era neuro? Yo sí, trabajé mucho tiempo en neuro y obviamente en el consultorio también había mucho de traumato, así que quizás en traumato sí, no tanto en el área puntual del deporte, pero en traumato quizás sí, pero sí, yo voy más para el lado de neuro, más para el lado de hospital, voy por otro lado.
Solo que lo conocí a Cristian, me dijo si me copaba la idea. Yo le dije, mirá que deporte, yo deportismo no tengo mucho, pero bueno, entre los dos dijimos que algo íbamos a hacer y bueno, espero que esto algo les haya ayudado, algo les haya quedado, que haya servido y bueno, cualquier cosa, ya saben, tienen mi contacto para alguna duda o lo que sea que tengan. No, sin duda, suma mucho y como le dijiste antes, el hincapié que le diste a la charla es que busquen, que se cuiden, que busquen otros puntos de vista, que no se queden con una sola voz y nada, y agradecerte, Noé. No, A vos y a Lean que no está, que es otro sí, que hizo amigo el primer Power lo hizo Lean, no pudo estar. Que no pudo estar por cuestiones de facultad, pero también se sumó y estuvo muy metido en tratar de sumar a la charla. Y ya se dará de vuelta. Bien, habilítenme las cámaras, muéstrenme las caras, sacamos una foto y cerramos acá y nos vamos a comer. Enderezame la cámara, Chiara. Ahí va. ¿Listo? Va. Bien, perfecto. Ya se las pasa al grupo. De vuelta, gracias, Noé. No, por nada, gracias a Mati, Gus, Mili se me hizo también. larga, estoy larguera, tengo poco poder de síntesis, perdón, chicos. Mati, deja de robarme las zapatillas. No, problemas internos no, Barbie. No, esperá que se apaguen las cámaras. Cristian. Bien. Bueno. Sí. ¿Qué tal? Antes, muchas gracias, Cristian, Gustavo, Matías, Mili. ¿Cómo gracias. va? ¿Cómo te gusta la toda cámara, la pero la estuve escuchando, estuvo buena. Y ustedes, déjense de joder, el Ongen, no hagan caso a los profes, la puta madre. Gracias, Edu. Nos vemos. Un beso a todos, gracias. ¿Qué remera mandaste, Edu? Gracias por todo. Nos vemos.